Le damos gracias a Dios que nos permite estar en su presencia, en la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo. Vaya abriendo su Biblia en el Evangelio de Mateo, por favor. Reciban un caluroso saludo del pastor Antonio Lázaro. Él salió, está predicando en Tecomán. Les manda un cordial saludo a la iglesia y le damos gloria al Señor y que Dios lo bendiga a nuestro querido hermano pastor Antonio Lázaro. Gloria al Señor. Hermanos, el tema que vamos a tratar hoy es la autoridad espiritual de la iglesia. Vamos a tratar un poco nada más el tema porque el tema es generoso. El domingo pasado vimos como tema, si alguien lo recuerda, el hermano Benjamín, que vino de Colima, predicó un tema que se tituló Una iglesia digna. Y esta iglesia es la comunidad de creyentes, o sea, todos nosotros, y el cuerpo de Cristo, la cual debe tener una conducta digna de lo que es la novia de Cristo. Y se nos habló que esa iglesia debe de caminar en integridad y dando buen testimonio como hijos de Dios, porque tenemos 18 lecciones anteriores que estamos hablando de una serie que se llama Lecciones de Fe. Todo, hermanos, es en la fe, por la fe. Entonces, hermanos, el tema de hoy, pues nos va a ayudar a comprender como iglesia la importancia y el privilegio. Escuche bien, importancia y privilegio y también una responsabilidad, porque si salimos allá afuera, pues seguimos siendo la iglesia de Cristo, seguimos siendo la novia de Cristo. Entonces tenemos una responsabilidad de dar un buen testimonio. Y entonces es una importancia, privilegio y responsabilidad de ser parte de esta iglesia del Señor Jesucristo. Y a esta iglesia, hermanos, Él le ha otorgado la autoridad. Desde el inicio de conocer yo el Evangelio, me llamó mucho la atención el tema de la autoridad. Porque hoy en día y desde hace mucho tiempo, muchos se atribuyen la autoridad única. Iglesias completas, organizaciones completas y dicen, solo yo tengo la autoridad. Y estamos hablando de la autoridad espiritual. Pero, hermanos, hoy, lo que el Señor nos permita, porque el tiempo es apremiante, vamos a ver un poco realmente cómo es que la iglesia tiene esa autoridad. Pero lo más importante, hermano, es que cuando tú usas o alguien usa esa autoridad, que tú sepas que la está usando correctamente, porque la puede usar incorrectamente o no la puede usar. Usted debe de estar ahora en ese entorno, en esa dirección, en ese enfoque. ¿Sabe usted usar, quién usa esa autoridad y que la usa correctamente o la usa incorrectamente? ¿Cómo se dio esa autoridad? ¿Quién la dio? Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y vamos a estar leyendo el versículo 18. Este texto se ha utilizado para predicar de la Gran Comisión, pero yo quiero tomar esta parte del versículo 18 que dice, y Jesús se acercó a los discípulos y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él les está hablando, hermanos, en esta palabra, en un tiempo indicativo. Esto quiere decir que es una realidad lo que les está diciendo. No es un deseo. Él no les está diciendo, yo deseo tener toda la autoridad, toda la potestad. No, les está diciendo, yo la tengo
No es un deseo, es una realidad. Porque Jesús recibe la acción de la autoridad. O sea, Jesús está recibiendo la autoridad. En el griego, hermanos, en el griego hay un verbo que es aoristo, que quiere decir que esta autoridad, esta potestad no va en aumento, sino que esta autoridad, esta potestad está completa, no crece. ¿Por qué? Porque está completísima, no le falta nada. Nosotros hemos alabado a Dios, ahora hemos cantado, hemos honrado al Señor Jesucristo y hemos dicho que toda la gloria es para Él, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y entonces, hermanos, ahora tenemos que Él tiene toda esa potestad. Dios, el Padre, es la fuente de todo ser. O sea, Él es quien infunde. Pero esta autoridad que emana del Padre es una potestad y una autoridad que Él se la da a nuestro Señor Jesucristo. Porque del Padre emana toda autoridad. Ve a Romanos 13:1. Romanos 13:1 dice: toda autoridad, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El Señor Jesucristo recibe esta autoridad. La definición de la palabra autoridad, hermano, es el derecho legal o moral de ejercer el poder. Es una facultad de ordenar. De tal manera que aquí es donde vamos a entrar en un contexto de cómo se ha mal usado la autoridad. ¿Y cómo quiere el Señor que haya el orden, una línea de autoridad? Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, quiero solo hablarles un poquito para que usted tenga este contexto de lo que estamos hablando con respecto a la autoridad en relación a la palabra potestad. En el Imperio Romano, hermanos, había tres maneras distintas de interpretar el poder. Tres maneras. La primera era el imperium, o sea, el imperio. Y este era un poder absoluto de quien tenía la capacidad de mando, o sea, lo militar. Lo militar. Ese era el imperium, que estaba consignado a los cónsules y a los procónsules. Era un poder de mando militar. La segunda manera de interpretar el poder era la potestas. Estamos hablando en latín. La potestas, que es potestad. Es la palabra que usamos ahorita en Mateo 28:18. Y dice que la potestad es un poder político capaz de imponer decisiones mediante la coacción y la fuerza. Es decir, hermanos, que la potestad tenía la autoridad del Senado de emitir un edicto donde podían hacer lo que ellos quisieran. ¿Por qué? Porque ellos tenían la fuerza, el poder político. Y la tercera forma es la autoritas, o sea, la autoridad. Este era un poder moral basado en el reconocimiento o prestigio de una persona. Si alguien recuerda, el Señor Jesucristo es presentado cuando está siendo enjuiciado ante Pilatos. En el Evangelio de Juan, por ahí en el capítulo 19:11, Evangelio de Juan 19:11, dice la palabra de Dios aquí:
Respondiendo Jesús, le dijo a Pilato, porque Pilato le dice, yo tengo la autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Jesús le contesta y le dice, ninguna autoridad. Aquí no le dice Pilato, yo tengo la potestad. Le dice, yo tengo la autoridad. O sea, este varón tenía la autoritas, o sea, tenía esa forma de poder, de autoridad. Y le dice, ninguna autoridad tuvieses contra mí si no te fuere dado de arriba. Entonces, mis hermanos, se establece que la autoridad, o sea, el poder, siempre alguien te lo da. No se arrebata. No se dice, es que yo tengo el poder, yo tengo la autoridad. No se puede, no debe de ser así. La autoridad se toma, es dada por alguien. Porque hay una línea, hermanos, que se establece, el Padre la establece hacia el Hijo hacia los 12 en su ministerio de los 12, y luego el Señor Jesucristo elige a los 70. Lo vamos a ver un poco en Lucas 10. Diferentes ministerios, pero el Señor Jesucristo va alineando, va marcando la línea, de tal manera que se va llegando a la comunidad de los creyentes, que somos nosotros. ¿Por qué, hermanos, el Padre estableció esta autoridad en un orden? Para que no haya anarquía. Anarquía, hermanos, es cuando las personas toman la autoridad por sí mismas y la usan mal. ¿Y esto qué quiere decir? La anarquía quiere decir que hacen lo que bien les parece. La anarquía no es decir, no tiene supervisión. Simplemente ellos dicen, yo hago, yo decido. Y se autoproclaman infalibles. O sea, personas que no tienen falla, que no tienen error. Nótese una cosa, mis hermanos. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es corregente del Padre. La palabra corregente del Padre quiere decir, la palabra corregente quiere decir que un rey compartía o daba como él mismo la autoridad que él tenía. Y Jesucristo toma esa autoridad del Padre como el mismo Padre, porque Jesucristo es Dios. Entonces, el Señor toma esa autoridad y la cede a la iglesia, hermanos. Pero ojo, escúcheme bien y apréndalo. No la cede individualmente, siempre en plural. Siempre en plural. Si usted me acompaña en Juan 14:26, Hechos 1:18, por favor, ¿alguien lo tiene? Juan 14:26. Les enseñará, les recordará. En Hechos 1:8 dice, cuando venga el Espíritu sobre vosotros, vosotros son ustedes, sobre ustedes, Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu Santo. Juan 16:13, igual. Todo en plural. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué en plural y no en singular? Mire, tome en cuenta esto. ¿Por qué la autoridad, hermano, no se da por un fruto personal?
no se da por un mérito que nosotros tengamos. No se da por eso. Esta autoridad es un fruto del poder y autoridad del Señor Jesucristo que otorga a través del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Qué pasa cuando se otorga esa autoridad individual? Ahí, mis hermanos, está el orgullo. Por eso el poder que emana de Dios no es para una persona que destaque individualmente. Es un poder colectivo. Hay poder en la iglesia, hermanos, cuando estamos unidos. Gloria al Señor. Pero individualmente el Señor no quiere. ¿Por qué? Porque Él dice, claro, tú tienes autoridad. Lo vamos a ver ahorita cuando sales allá afuera. ¿Sobre qué tienes autoridad? Pero estamos hablando de dónde imparte la autoridad y cómo es que tú sales allá. ¿Cómo es que tú vas allá? ¿Cómo es que luchas con todos los ataques del enemigo? Con todas las pruebas que tienes en la vida. Mire, hermano, si usted no está en este poder colectivo, como dice Hebreos, si usted no se congrega y usted se aleja de la iglesia, van a pasar dos cosas. Ese poder no va a actuar, o lo que es peor, ese poder, tarde o temprano, lo va a corromper a usted y a quien sea. Lo va a corromper. ¿Por qué, hermanos? Porque en la individualidad hay anarquía, y en la anarquía está la soberbia, el orgullo, la vanagloria, y eso es lo que se desea evitar, hermanos. El poder que Dios da es para beneficio de la iglesia, de la iglesia de Cristo, la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Hoy en día, hermanos, usted lo puede ver, porque yo no lo puedo ocultar. Si pudiera borrarlo, lo borraba, pero no se puede. Pero ahí están los videos donde hay personas hoy en día que están haciendo mal uso de esa autoridad ante miles de personas. Hay una persona que está diciendo con soberbia, con orgullo, yo le ordeno a los ángeles que vayan y me traigan esto. Yo le ordeno al Señor que no me quite esto. Dígame usted, ¿no es soberbia eso? ¿No es soberbia decirle delante de la iglesia y delante de la presencia del Señor, no es soberbia decirle a Pedro, eres un lamebotas? ¿Eres un arrastrado? Si en Judas dice que aún los ángeles, los seres celestiales, no se atrevieron a proferir palabras deshonestas o palabras altivas hacia los demás seres o los ángeles caídos. No se atrevieron. ¿Por qué tanto orgullo y tanta vanagloria? Porque no tienen ese orden de autoridad. No hay línea de autoridad. Hay anarquía. Y la anarquía es que hagan lo que ellos quieran. Usted ponga cuidado en eso, mis hermanos. Acabamos de estar hace poco, aquí está mi hermano Alejandro, y estuvimos en un congreso de pastores en Casa de Oración Guadalajara. Y hermanos, ahí se habló. Había muchísimos pastores de todo el mundo, de Perú, de Inglaterra, de todo el mundo había pastores ahí. Y cuando el pastor Chuyo Olivares salió al frente, dijo claramente, usted no diga que usted viene de otro ministerio, usted es otro ministerio. No. Son extensiones del ministerio, son el mismo ministerio porque están en el mismo espíritu. Y se habló claramente y se dice claramente, si algún pastor de casa de oración está saliéndose de la línea de autoridad y empieza a hacer cosas desordenadamente, se le llama la atención. ¿Por qué, hermanos? Porque la autoridad se debe de usar correctamente. Ese es el punto, mis hermanos. Esa es la manera. Entonces, hermanos, este poder colectivo es algo maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque nos da seguridad.
Es un poder maravilloso. Lo vamos a ver un poquito más ampliado adelante. Quiero que recuerde una cosa, mis hermanos. Ya lo hemos citado muchas veces, pero quiero que lo vayamos a ver. Mateo 7, por favor. Es un texto que ya hemos citado muchas veces. El Evangelio de Mateo 7, Mateo 7, versículo 21. La palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo y al final usted va a comprender por qué Jesús le dice a aquellos: apártense de mí, hacedores de maldad. Después de que les está diciendo: pero Señor, yo estaba ahí. Y Él les dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Pues no los conozco. Porque usaron mal la autoridad. Se salieron de la línea de la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es en la comunidad. La autoridad se debe de desarrollar en el seno de la iglesia del Señor. Porque Él es la cabeza. No es la cabeza de uno solamente, sino es la cabeza también de la iglesia. Luego continúa y dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? El 23 dice: entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le pasó a estas personas? ¿Qué les pasó a mis hermanos? Perdieron algo que se llama el enfoque de lo que es la salvación, de lo que es el camino recto, de lo que es la doctrina recta, de lo que es la voluntad del Padre. Vayamos a un ejemplo más. Vamos a Lucas 10. Acompáñenme a Lucas 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Estamos viendo la autoridad en la iglesia y cómo se debe usar la autoridad. Vamos a ver el versículo 17. 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué le pasó a estos discípulos? ¿Cuál era el gozo que traían? ¿Qué los impactó más? El haber expulsado demonios. Retroceda unos versículos atrás y dice en el versículo, vaya al mismo 10, vamos a leer, Jesús los envía. En el versículo 3, cuando ya les dice, las mies son muchas y los obreros pocos, en el versículo 3 les dice, id. En la potestad, autoridad del Señor dice, id. He aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven a bolsa, ni a alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Y les empieza a dar, versículo 9, y sanen los enfermos que haya, y díganle, se ha acercado a ustedes el reino de los cielos. Y luego emite un juicio en el 10, mas en cualquier ciudad donde entréis, y no lo reciban, saliendo por sus calles, digan, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero saben que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Por qué no le dijeron al Señor primeramente, Señor, venimos contentos porque nos recibieron tu mensaje y hubo salvación y hubo vida eterna? ¿Qué les pasó? Lo mismo, se desenfocaron. La prioridad número 1 de todo lo que vivimos, cada hijo de Dios, es la salvación. Eso es lo más importante, mis hermanos.
y estos de Mateo 7 se desenfocaron en su vida. Tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad, el evangelio verdadero. Tuvieron la oportunidad de estar en la voluntad del Padre. Tuvieron la oportunidad de usar bien la autoridad. ¿Y qué pasó? No la usaron bien. La desecharon. La usaron a su manera, para su propio beneficio y para asuntos egoístas propios. Porque ahí, hermanos, en esa individualidad no puede haber equidad, no puede haber esa humildad, sino todo lo contrario. Estos hermanos que fueron enviados se desenfocaron y tenían que tener el gozo primeramente en la salvación y no en las manifestaciones. Si tú tienes manifestaciones en tu vida, no te vayas por ese lado. Porque en el versículo 20 de Lucas 10, ¿cómo dice? Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Gloria, aleluya, gloria a Dios. Ese es el más importante, mis hermanos. Él se lo recalca aquí y les dice, las cosas que van a pasar en tu vida no son más importantes que la salvación. Siempre la tendencia de la persona es ver las manifestaciones de poder. He conocido varios hermanos, no quiero decir muchos, pero he conocido varios que me dicen, voy allá porque allá está habiendo milagro. Voy acá porque acá hay esta manifestación. Tengan cuidado, mis hermanos. No se dejen llevar por la sutileza. No se dejen llevar por esa forma fácil de mirar lo que nos gusta en la emoción y en el sentimiento. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Nos gusta más lo que nos gusta. Pero al espíritu dice que es contra la carne. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, los discípulos tuvieron este gozo, pero a pesar de todo, mis hermanos, ellos le dijeron al Señor, Señor, pero en cuanto decimos tu nombre, los demonios se nos sujetan, aunque tú no estabas ahí, ni ibas con nosotros. Y esto, mis hermanos, es la autoridad del nombre de Jesús. Lo decíamos en la alabanza. Lo ministraba nuestra hermana Idania. Es un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y en ese nombre tú vayas, tú compartas. Nos desgastamos físicamente, psicológicamente, porque vamos en nuestra fuerza, porque vamos en nuestro deseo, nuestro sentimiento, nuestra emoción, nuestro propio razonamiento. Pero recuerda, todas las lecciones de fe que hemos estado aprendiendo, tenemos que descansar en el Señor y ir con fe. Hay que diferenciar una cosa, hermanos. La salvación es una cosa y el poder es otra cosa. Son dos cosas diferentes. El poder lo tienes que usar, sí, pero la salvación, hermano, es otra cosa, lo más maravilloso, lo más grande que el Señor te ha dado. Poder, hermano, no es solo sacar un demonio. No, porque hay personas que a eso se dedican y dicen que tienen ese ministerio, pero ese no es el todo. Poder, mis hermanos, es cuando tú tienes un conocimiento profundo de ese Dios grande y poderoso. Poder es tener conocimiento de ese Dios grande y poderoso, profundo, un conocimiento para saber cuál es su esencia. Por eso, mis hermanos, el poder del Padre, del Señor Jesucristo, no está basado en logros. No, mis hermanos.
porque si fuera por logros, pues igual, todos se harían merecedores y se vanagloriarían. Ese es el problema, esa es la debilidad del ser humano. Porque ahí precisamente, como ya dijimos, está la vanagloria, está el orgullo. Y eso es lo que se quiere evitar. Entonces, hermanos, el Señor otorga el poder cuando se obedece y cuando se tiene un conocimiento profundo de Él. Miren Lucas 10:22, que estamos ahí, no se ha movido. El versículo 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, sino aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esta parte, mis hermanos, es algo donde el Señor le está diciendo a las personas: si tú haces caso, si tú obedeces, entonces habrá gozo en tu vida. Ese gozo es el Señor que pone en ti, es el gozo del Señor, pero también el Señor se goza. Entonces, mi hermano, cuando tú tienes que dar un paso de obediencia, recuerda, va a haber gozo. No importa que veas la situación no favorable. Si tú obedeces, vas a tener una manifestación del gozo del Señor en tu vida. Y recuerda, también el Señor se goza en los cielos. Esta es la autoridad que viene por el conocimiento. Podríamos ampliarlo, pero queremos hablar también, de la obediencia, de la obediencia que hemos hablado. Pero ahorita queremos hablar del poder que emana del conocimiento. Este poder, mis hermanos, es el que más se carece, es el que menos se esfuerza a uno. Quiero que leamos Efesios 1, hermanos, ayúdenme por favor. Efesios 1, versículo 17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto, mis hermanos, es una oración del apóstol Pablo. La pregunta que nos debemos hacer aquí, hermanos, es: ¿por qué el apóstol está orando así? ¿Acaso estos hermanos no eran cristianos? ¿No eran hijos de Dios? ¿Por qué está orando aquí el apóstol Pablo y dice: para que les des esto, Señor? ¿Qué no lo tenían? Sí, hermanos, pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo sabía que muchos estaban siendo arrastrados por doctrinas de demonios, por enseñanzas erradas. ¿Y por qué son arrastrados? Porque el área que menos se crece es el área del conocimiento, pero el conocimiento correcto, no un conocimiento que solo te enseñen, pero incorrectamente. Y ese es el área que menos se crece. Si este conocimiento profundo de Dios lo tuviéramos, hermanos, escúcheme, jamás usted sería movido por ninguna doctrina, por ninguna supuesta verdad, ni por ninguna manifestación. No te movería nada. Y estaríamos conscientes plenamente, como el apóstol Pablo, cuando dice: yo sé en quién he creído, por lo tanto nada me separará del amor de Cristo. Romanos 8, 35 al 37. Nada me separará. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Me salí de una congregación hace algunos años porque se leyó, así como yo estoy acá, el predicador leyó Isaías capítulo 11. Y cuando leyó Isaías capítulo 11, terminó de leer los versículos y dijo: del que se está hablando aquí es el profeta de nosotros.
Yo sentí que me jalaron los pelos de así para arriba y le dije, entonces saliendo le dije, hermano, ¿por qué dices tú que este es el profeta que tiene la iglesia? Dice que en él reposará espíritu de sabiduría. ¿Cómo? Espíritu, y describe a todo el personaje grandioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y él se lo atribuye al profeta y dice, no, es que aquí está hablando del profeta. ¿Qué es eso, mis hermanos? Un uso incorrecto de la verdad, un uso incorrecto de la autoridad, porque cuando estás acá, tomas la autoridad. Y eso, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que estar alertas. Y si te dicen, ¿sabes qué? Como dijo el pastor entre semana, alguien me dice, ¿el pastor se equivocó? Sí, soy humano, sí nos equivocamos, somos humanos, pero estamos en la línea de la voluntad del Padre, de la autoridad establecida. Queremos esa sujeción, mis hermanos, pero como dice la palabra del Señor, nos metemos en nuestros propios afanes, mis hermanos, y estamos tan metidos en eso que en el conocimiento no nos acercamos. El pastor nos enseñaba que David tuvo esa enseñanza, lecciones de fe se llamó David en silencio con Dios. Y dice que David se tuvo que ir a la cueva, allí a estar en la presencia de Dios, a escuchar al Señor. Quería saber más de Él, quería escuchar su voz, conocerlo mejor, saber más de su esencia, de su gloria, de su gracia, saber algo más que la salvación, mis hermanos. Mire, nos conformamos con venir a la iglesia, nos conformamos con ser cristianos, nos conformamos con muchas cosas, pero el Señor quiere que vayamos más allá. Él quiere que nos esforcemos para tener un conocimiento más profundo. Que las filosofías del mundo, que las filosofías sean derribadas con argumentos de la palabra de Dios, argumentos sólidos. La lucha es fuerte, hermanos, pero esa lucha, mis hermanos, es más fuerte entre nosotros mismos. O sea, yo mismo estoy luchando conmigo mismo más que con un demonio. Por aquellos que dicen pues que se la pasan, llegan a la iglesia y dicen, a ver, ahorita va a haber liberación y a puro echar fuera chamucos, ¿no? O sea, no es así la cosa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque las luchas más potentes que tenemos es con nosotros mismos. Cuando dicen aquellas personas, vamos a orar para echar fuera un demonio de adulterio, un espíritu de adulterio. A ver, espérate. Es un pecado, ese no es un demonio, no es un pecado. Arrepiéntete y vuélvete al Señor y deja de andar de cosas. Esa es, hermanos, la tendencia, esa es la propuesta de nuestro Señor, de nuestro gran Padre Celestial. Entonces, mis hermanos, no nos enfoquemos más en las manifestaciones. Si queremos tener la autoridad, mi hermano, tenemos que crecer en el conocimiento de ese Dios. ¿Dónde nos hace más daño Satanás, mi hermano? Cuando te desanima, cuando te quita el ánimo, cuando te hace dudar, cuando te hace que bajes los brazos, cuando dejas cuando llega el desánimo, ya no quieres venir a la iglesia, o dejas de seguir al Señor de plano. Allí es donde más fracasamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es con nosotros mismos, internamente. Queremos sacar una cita con el psicólogo y tiene hasta 3 meses que no tiene cita, porque está lleno. Digo, no es que yo saque cita, pero me enteré que así es. Hay una psicóloga aquí en el Crucero de las Hadas y es
es cristiana, dice que ella es cristiana, pero no tiene cita. Si tú vas y dices quiero una cita, no te la da hasta dentro de 3 meses. Yo no digo que eso esté mal, pues es tu trabajo de ella. Pero lo que yo digo es que nuestro mayor problema está en nosotros mismos, en nuestras luchas. Y ahí es donde te va a atacar el enemigo. Ahí es donde te va a estar haciendo mella, donde te va a estar hostigando, hasta que te haga caer, hasta que te haga volver para atrás. ¿Terminamos, mis hermanos? El conocimiento te hará superar todas esas pruebas, mis hermanos. Porque saber hacer una cosa correcta es igual a tener autoridad. Hoy en día, mis hermanos, hay quienes viven en un pánico donde le da miedo la oscuridad, y cuando me preguntan a mí que si no me da miedo, le digo, pues a veces sí tengo miedo y siento como que alguien viene detrás de mí. ¿Y qué haces? Me volteo y le digo, ¿quién eres? O si oigo pasos en la azotea, me volteo y digo, a ver, ¿quién eres? ¿Qué espíritu eres tú? Y en el nombre de Jesús, vete, no estás acá conmigo, no tienes parte conmigo. Y hermano, sientes una paz en tu cuerpo maravillosa y todo queda tranquilamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que usar el poder de Dios que hay en nosotros. Pero todo se va a dar mientras tú te mantengas en una línea de autoridad. Que no te desvíes, mi hermano, mi hermana. Mire, si el pastor nombra a un apoyo, ya no tenemos tiempo para hablar de eso. Pero mire, le voy a decir rápidamente, ponga mucha atención. El Señor Jesucristo ordena 12 discípulos y los envía con una misión, una autoridad sobre Israel, para que prediquen el Evangelio en Jerusalén y en Cesarea. En Jerusalén a los gentiles y en Jerusalén a los judíos y en Cesarea a los gentiles. Ellos, los apóstoles, son el cimiento de la autoridad. Ellos son el cimiento del fundamento. 1 Corintios 3:10. Es el fundamento de los apóstoles. Ahí está. Ya no se puede poner otro fundamento sobre ese. Entonces los 12 apóstoles están ahí, en su ministerio. Pero luego el Señor elige a 70 y los envía, pero no les dice, ustedes también son apóstoles. ¿Me estoy explicando? No les dice, ustedes también son apóstoles y pueden desplazar a estos porque son más. No. Lo que hace el Señor Jesucristo es extender el ministerio de la predicación del Evangelio. Pero a cada uno le da su lugar, le da la autoridad. Por eso 1 Corintios 3:10 dice, el fundamento de los apóstoles está puesto, porque los apóstoles tienen una función. Ellos 12 van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Ese es el ministerio de ellos. Pero también son el cimiento, el fundamento de lo que es la iglesia. Y los 70, mis hermanos, son una extensión de ese ministerio. ¿Qué quiere decir? Que ellos no tenían o no deben de reemplazar a los otros. Hoy en día hay un problema, mi hermano, de que si alguien es puesto en una parte como encargado, luego resulta de que si el pastor está en la línea de autoridad, en la línea correcta, y luego resulta de que esa persona o quiere desplazar al pastor o simplemente dice, ahora yo tengo la autoridad, ahora yo me voy a dirigir y me voy a conducir por aquí. Eso, mis hermanos, es lo que el Señor no quiere. Porque ahí no está la bendición que el Padre ha establecido cuando Él otorga la potestad al Hijo. Y el Hijo dice, es por aquí. No, mis hermanos, no es así. Y todavía el pastor dice,
pero yo quiero bendecirlos, quiero hacer las cosas bien, pero las personas dicen, yo tengo la autoridad, ahora yo soy. ¿Qué es lo que hay en las personas ahí? Lo que ya dijimos, hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Vanagloria, soberbia, vanidad, orgullo. Y eso, hermanos, los convierte en personas que promueven la anarquía. Es decir, se van a conducir como ellos quieran. Y cuando les pregunten, a ver, usted, ¿quién le está supervisando y quién le va a decir lo que está bien y lo que está mal? Y si usted está haciendo mal, pues Dios. No, pues sí. Está suave, ¿no? Pero ese no es el orden. El Señor puso aquí personas comunitarias en una comunidad para que nos estemos chequeando, como dijo el pastor Chuy Olivares, como nos ha enseñado el pastor Antonio Lázaro. Si alguien se sale del redil, si alguien está haciendo las cosas mal, inmediatamente, a ver, hermano, vuélvete al Señor, no estés haciendo eso. ¿Por qué? Porque la línea del ministerio, hermanos, debe de ser entendida como una extensión que tú vas haciendo, que se va alargando de generación en generación. Y eso ha sido desde que se empezó aquello. Se me acabó el tiempo, mis hermanos. Solamente una pregunta para ustedes y reflexión. ¿Por qué la Iglesia Católica no tiene la autoridad? Porque si usted comprendió lo que acabamos de decir, la autoridad debe de ser en base a la obediencia y al conocimiento. Y la Iglesia Católica cerró la Biblia en el oscurantismo de la Iglesia. Y la abrió porque muchas personas dieron su vida para que se leyera, pero ellos la tenían cerrada. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos hicieron sus propias leyes, sus propias tradiciones, su propio misal, etcétera, etcétera. Y allí perdieron toda autoridad, porque la autoridad delegada, la autoridad delegada que ellos pretenden de Pedro, no es esa línea. A Pedro se le dio la autoridad de las llaves del ministerio del Evangelio, de predicación del Evangelio. Esas fueron las llaves que se le entregó a Pedro. Pero si así fuera, la autoridad delegada es, yo te cedo, tú ve. Yo te ordeno, ve. Pero si ustedes conocen la historia, se rompió, se terminó. Por todo el comportamiento de todas esas personas que empezaron a hacer cosas totalmente aborrecibles ante Dios, abominables ante Dios. Entonces, ¿dónde quedó esa autoridad delegada? No la existe. Y para nosotros existe una autoridad dada en base a la obediencia y al conocimiento de este Dios maravilloso. Y esa autoridad es la autoridad inherente por el Espíritu Santo, dada por el Señor Jesucristo y recibida del Padre. Y esa autoridad, mis hermanos, es la que el Señor avala. Por eso, una persona, una organización que pretenda decir, yo tengo la autoridad absoluta, debe de decir, si estás en obediencia, si estás en el conocimiento verdadero, en la obediencia de Dios, en el conocimiento de ese Dios poderoso, grande, entonces tienes la autoridad. Pero ahora déjame ver cómo la usas. ¿Cómo estás usando la autoridad? Y si la está usando correctamente, gloria sea al Señor. Sí lo hay, sí hay personas. Gracias a Dios, porque hoy en la Iglesia Católica está habiendo una renovación. Tuvieron que abrir la Biblia, tuvieron que permitir que la leyeran, tuvieron que hacer grupos de estudio, y hoy hay un grupo que se llaman los carismáticos, que tienen cultos como nosotros, servicios como nosotros, y están cantando y están luchando por predicar la palabra de Dios. Gloria sea al Señor, bendito sea el Señor, porque la sangre de Cristo sea en todos ellos. Bendito sea el Señor. Qué bueno, mis hermanos. Y si se van a salvar, sí se van a salvar algunos. ¿Por qué? Porque todo aquel que verdaderamente lea la palabra de Dios y conozca a ese Dios grande y poderoso, se va a volver a Él, va a tener el arrepentimiento verdadero y va a tener la salvación.
Gloria sea al Señor. Y así otros grupos como los mormones, que ellos tienen la autoridad absoluta. ¿Por qué? Porque un ángel se lo reveló, Jesucristo se las dio directamente a su profeta. Entonces así nos vamos, hermanos, y nos haríamos más largo el asunto. Finalmente, mis hermanos, termino. Dios nos da muestras de su poder en tu vida, en mi vida. Ese poder de Dios operó en Cristo, mis hermanos. Yo quiero que terminemos ahí leyendo en Efesios 1, y ahí terminamos, mi hermano. Efesios 1, 18 al 22. Escucha, mi hermano. Dice, desde el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, ahí está, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero. Gloria al Señor. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿A dónde? Sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Gloria sea al Señor. Todo lo que te acontezca, mi hermano, que tenga nombre, hay un nombre que es sobre eso que te está pasando. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Y si algo te está ocurriendo y tiene nombre, hay un poder superior sobre ese nombre. Cristo es sobre todo ese nombre. Todo lo que te afecte, que tenga nombre, Él está por encima. Aún los principados están bajo sus pies. No tengamos miedo al diablo, mi hermano. El diablo debe tener miedo de nosotros. Todo lo que te afecte está bajo sus pies. Cristo es la cabeza de la iglesia. Somos su cuerpo, le guste o no le guste al diablo. Ven en esa autoridad, mi hermano. Ven ese poder. Recuerda, mientras permanezcamos en un poder colectivo, Dios va a obrar en tu vida en gran manera. Si tienes un problema, no dice, ora, haz por él. No, dice, llama a los ancianos de la iglesia que oren. Y ciertamente nosotros debemos orar, bendecir a nuestros hijos, bendecir a las personas. Pero siempre y cuando estemos en ese conocimiento, estemos en esa obediencia que Dios quiere. Amén. Gloria al Señor. Ese Dios maravilloso, hermanos, le ha otorgado esta autoridad a la iglesia. Y le damos la gloria a Él. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en el corazón de mis hermanos has puesto, Señor, tu gloria. Y esta tarde nos permites darnos cuenta, Señor, una vez más, de todo lo que tú has hecho grande y maravillosamente. Todo lo que tú estás obrando, Señor, para tu iglesia. Esa autoridad no ha terminado. Permanece, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, Señor, porque a tu iglesia le permite ser parte privilegiada de esa comunidad de creyentes, de ese cuerpo, Señor, que es tuyo. Gracias, Padre. Que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, y que el conocimiento profundo de tu esencia, de tu gloria, de tu gracia,
esté presente en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa dirección y que jamás perdamos el enfoque de lo que tú estás obrando en nuestra vida para salvación. Que no nos distraiga, Señor, lo que sucede a nuestro alrededor con prodigios o eventos, Señor, que nos distraigan. Que nuestro enfoque siempre permanezca en la salvación grande, la cual debemos de tener cuidado, de guardarla, y que es tu palabra, que es tu dirección, tu voluntad, y esa autoridad que nos has dado, Señor, para usarla correctamente. Padre, guíanos, Señor, y esta tarde conduce a mis hermanos en esa autoridad, que sean fieles allá afuera y donde quiera que estén, y que den buen testimonio, teniendo, Señor, ese deseo de buscarte y de conocerte cada día más. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios.